Le damos la bienvenida al doctor Osvaldo Moreno, a quien lo conocemos ya hace algunos años como analista político, pero sobre todo como experto, director de campañas, analista de toda esta situación. Osvaldo, bienvenido. Washington Delgado lo saluda. Vamos a intervenir con Luisa María Heredia, que también está en nuestro panel. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Washington. Buenos días al panel. Un gusto atender a esta institución de la radiodifusión ecuatoriana, Radio Forever. Encantado de atenderlo una vez más. Osvaldo, hay varios temas muy puntuales en lo que vive la política ecuatoriana en esta coyuntura. Pero yo quisiera comenzar con una introducción a título personal. ¿Cuál es el análisis, Osvaldo Moreno, sobre todo lo que ha pasado desde las elecciones presidenciales, la presentación en el discurso del 24 de mayo de su plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso, todo esto que ha pasado? Yo sé que no es fácil resumir en una introducción, pero más o menos para tener los lineamientos y que la ciudadanía que nos está escuchando se ponga en onda para esta conversación. Bueno, es un gobierno que tiene que legitimarse. ¿Qué significa legitimarse? Es decir, poder, mediante la gestión efectiva de gobierno, buscar indicadores de gestión altos, que de hecho, bueno, todo gobierno suele empezar con los mismos. Porque fue una elección complicada. Digamos, bueno, primero no participó Correa, que a vistas muy claras eso fue inducido, luego no dejaron participar a Alvarito, luego un mes en la discusión si era Yacu, si era él. Entonces, digamos, llegó una segunda vuelta bastante complicado, ¿no? Y un Arauz que me parece que el correísmo no supo definir la elección en ese mes de indecisión, en ese mes del famoso conteo. Casi 15 días Yacu Pérez era el candidato finalista, luego era Lasso. Y todo ese tipo de situaciones hicieron llegar a una segunda vuelta en teoría complicada que afortunadamente para Lasso la gestión, digamos, estratégica del Durán Barba sin duda le dio un giro absoluto a esa campaña, que para mí iba al fracaso. Lo cual, bueno, los hace llegar al poder en un país complicado, eh, golpeado por una pandemia, en manos, con quizás la peor respuesta del mundo occidental, en manos de un gobierno que será la historia quien lo juzgue, si es que califica incluso a ser juzgado, como fue el de Moreno. Y dentro de ese contexto, una dinámica de intentar eh, cumplir promesas de campaña, y por lo pronto creo que la de la vacunación ha sido un éxito. Eh, y ahí creo que hay que resaltar dos cosas, y eso creo que es labor del canciller. El apelar al multilateralismo desde las relaciones internacionales. Sin el apoyo de China hubiera sido imposible el plan de vacunación, ¿no es cierto? El acercamiento con Rusia, también con los Estados Unidos, el acercamiento con México, ¿no? Este gran, digamos, esta amplia cercanía que tienen ya personal el presidente Lasso y López Obrador en México, que obviamente esto tiene un fin, que es ingresar a la Alianza del Pacífico. Pero en todo caso, creo que en los primeros 30, de 90 días o 100 días, estamos hablando de 3 meses, me parece que el gobierno aprobó la parte de la vacunación, que es fundamental, porque si no hay vacunación no hay reactivación económica, y si no hay reactivación económica no hay empleo, y si no hay empleo no hay bienestar, y la economía se estanca. Ahora, en la parte política, yo creo que se están magnificando ciertos hechos que son normales en democracia. Recordemos que de acuerdo a nuestra legislación, el jefe de Estado es un colegislador, eh, es decir, colegisla con el poder legislativo. Y todavía no ha habido mayores, digamos, envíos o gestiones de parte del Ejecutivo. Supongo que se han centrado en la vacunación, que me parecía que lo más importante es la vida, la salud. Y entramos en una etapa en la que hay que entender que en democracia estos temas se discuten. Tanto el legislativo como el ejecutivo, en base a sus facultades, tienen ciertas opciones que tomar ante determinados requerimientos. Yo no creo que una proforma presupuestaria, quienes han manejado presupuestos desde una empresa privada, un gobierno seccional, saben que lo económico es lo más complicado y delicado. Entonces, de buenas a primeras, nadie te presta un presupuesto. Es decir, son temas que precisamente se debaten. Así que yo pensaría que ese es el resumen, con una oposición complicada hacia sus adentros, más que hacia el Ejecutivo, que es Pachacuti. Pachacuti debería consolidarse como ese gran opositor o esa alternativa, digamos, en términos ideológicos al neoliberalismo, pero yo creo que por su inexperiencia, por su impericia en algunos temas, no han logrado consolidarse como ese gran contendor a un gobierno, digamos, de derecha, entre comillas, tomando en cuenta que el correísmo sufre de un desgaste, un descrédito,
en algunos casos gratuitos, en otros no. Así que yo creo que esa es la posición. El gobierno tiene una gran oportunidad y ya dependerá de ellos consolidarse con tareas muy complicadas que se avecinan. Por ejemplo, es probable que el combustible sobrepase los $3, el combustible corriente que usa la gente. Eso te genera complicaciones. El tema del arroz no es así nomás. Es que tú no puedes usar la lógica que usas para la Nutella, para la langosta, para el whisky con el arroz, que es un plato de primera necesidad, es un producto muy importante. Todas las economías del mundo poderosas subsidian su agricultura, su soberanía alimentaria. Mire, usted que es un hombre versado y culto, yo lo he leído usted, no solo lo he escuchado, usted sabe que en la historia de la humanidad, así como hay pandemias cada 100 años o cada tanto, también hay hambrunas. ¿Usted se imagina que el sector arrocero quiebre totalmente y mañana hay una hambruna y la India, se me ocurre, y Vietnam, que son los mayores productores de arroz, decidan no vender? Y usted sabe que el carbohidrato es la base de la alimentación. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, creo que son tareas complicadas que el gobierno, así como tuvo un éxito extraordinario en las vacunas, porque hay que aplaudir y reconocerlo, empiece de alguna forma ya a meditarlo sin dogmas. Yo creo que cuando un gobierno se libera de dogmas, y creo que lo han hecho en materia de política exterior, vienen los resultados. Ya vemos la vacunación. Imagínense que 3 días el Ecuador rompió el récord mundial de vacunación. Nadie en el planeta vacunó como el Ecuador. Eso pasará a la historia de la... Y eso nos deja un ejemplo en qué reflejarnos. Cuando el sector privado y el sector público se juntan. Y eso es obra del señor Carlos Cueva González, un empresario muy conocido de Guayaquil, que usted seguramente lo conoce. Entonces hubo una par privada que colaboró en este tema de la vacunación. Entonces hay cosas muy interesantes en las cuales reflejarnos y ojalá con estos nuevos chicharrones, como dicen los colombianos, que se avecinan, el tema del arroz, el tema de los combustibles, el tema de la proforma, de alguna forma también sean superadas con éxito. Sí, el tema laboral también. De eso vamos a hablar puntualmente, Osvaldo. Pero bien, vamos ahora a un asunto que es clave en la democracia y en la política, sobre todo en la política moderna, que es la gobernabilidad. Ya usted lo mencionó, la gobernabilidad podría ser. El 11 de abril ganó un proyecto político, el proyecto político de Creo, fundamentalmente como plan de gobierno, pero era en conjunto con el Partido Social Cristiano. Se asumía que ellos iban no a cogobernar tampoco, el Partido Social Cristiano lo aclaró varias veces, pero sí a colegislar. Una mayoría que se intentó hacerla con UNES, luego eso no funcionó. En las elecciones de las dignidades se unió, creo, a Pachacuti e Izquierda Democrática. Pero para lo fundamental, una agenda legislativa no ha funcionado. Hoy la realidad es que tenemos una Asamblea Nacional que es elegida en primera vuelta, atomizada, y en donde UNES vota no a todo. Ejemplo, por el tema de Bella Jiménez, a pesar de las pruebas que existen, dijo no. Contra el defensor del pueblo, por las pruebas, dijo no. Allí hay una situación expectante del correísmo, Osvaldo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacer para esto de la gobernabilidad sin llegar a repartir hospitales, ministerios, etcétera, etcétera? Osvaldo Moreno. A ver, primero me parece un gran síntoma que precisamente porque no existen estas prácticas deneznables y aberrantes que se aplicaban abiertamente en el gobierno anterior, hay que decir las cosas como son, esos hospitales no se repartían solos, es un buen síntoma que las cosas todavía, no es que estén empantanadas, también en democracia hay que entender que hay términos, hay tiempos, o sea, a título de qué se va a regalar un sector, me explico, y viceversa, para eso son los consensos, los acercamientos. Entonces, hay dos temas que son, creo, importantes que tratar. Primero, en el caso del defensor del pueblo, los juicios desde la Asamblea son políticos, ¿sí? Lo que no está determinado en el caso puntual del señor defensor del pueblo Carrión, si usted a mí me pregunta, no soy abogado, pero no soy experto en temas penales, eso puede interpretarse también como una contravención. Lo que pasa es que el señor ha sido bien malajuma, digamos, y dio papaya en términos coloquiales. Pero ahí lo que se ve es al conviviente, al esposo de esa señora, al lado de él, y lo que hay es un zamarreo, digamos. Si ya se habla de violación, introducción de objeto extraño dentro de lo que dice la ley, yo no lo veo, pero este es un tema politizado. Y también hay que recordar que si no era por la defensor del pueblo, probablemente Moreno hubiera ordenado que ejecuten a la gente en las calles, como pasó en Colombia, en Bolivia. Gracias a Dios que existió la Defensoría del Pueblo en octubre, si no hubiera sido otra historia. Peor con un hombre como Almagro que daba luz verde a todos estos atropellos. Mire lo que pasó en Bolivia y lo que acaba de pasar en Colombia. Hay que hacer las cosas con objetividad, porque al final la Defensoría del Pueblo no es un tema izquierdo-derecho, es un tema que defiende a la gente ante el Estado. Claro,
Usted me puede decir, ¿los policías quién los defiende? Por supuesto que sí, los señores policías también, y debe de ser juzgado con todo el peso de la ley quien nos haya vejado. Pero el rol del defensor del pueblo no es hacia la fuerza pública o el Estado, es de los civiles. Entonces, en ese tema del defensor del pueblo, yo creo que hay que leer fino, porque este es un país donde usted le habla una investigación por un video de WhatsApp. En este país, por un meme, usted puede ser preso. Es una locura lo que pasa en este país, donde los organismos de control están más preocupados en ser influencers que en ser referentes, por ejemplo. En el segundo caso que usted me plantea, hablamos del caso de la vicepresidenta de la Asamblea, debe el debido proceso determinar, ¿sí? En función de las instancias que existen, si efectivamente lo que existió es una compra y venta de votos. Y si eso existe, dentro de los dos ámbitos, el penal, que le corresponde a la justicia, de acuerdo al foro de corte que pueda tener, y dentro del mismo CAL, que se vaya. Si tiene que irse, pero creo que hay instancias que seguir. En todo caso, al margen de esto tampoco creo que deslegitime el ejercicio parlamentario. Estamos hablando de 137 asambleístas. Y si mire, el ejercicio parlamentario pasado, acuérdese usted, casi un 40% de sus miembros estaban investigados, prontuariados, glosados. Una locura. Esa asamblea llegó al 2% de nivel de aceptación. Le ganó al famoso Congreso de la Partidocracia, que el correísmo le cambió hasta de nombre, pues digamos, para que las cosas cambien. Pero en este caso puntual, si de 137 asambleístas hay 2 o 3 manzanas podridas, eso no deslegitima el poder legislativo. Usted es un hombre culto. Usted sabe que una nación no puede vivir sin poder legislativo. Es como que te duele el dedo y te arranco el brazo para curarte. Por favor. Y cuando hablamos de esta reforma, usted sí sabe que si aplicáramos esa reforma novelera que se habla de reducir la asamblea del correísmo, pasaría a tener mayoría absoluta. Entonces creo que hay que tener un diálogo más amplio en función a la coyuntura. Yo a la gente inteligente le digo, ya no uses Twitter, no leas Twitter. El Eco decía ampliamente y sabiamente, Humberto Eco, Twitter es la plataforma para el pensamiento libre de los idiotas. Y hay demasiados idiotas que la gente les replica sin ningún tipo de morbo, sin ningún tipo de pudor o criterio. Pero en todo caso, el resumen, todo en democracia es sano. Y en función de que todo en democracia es sano, en la medida que apliquemos las instancias institucionales, adelante. Si el gobierno quiere llevar una consulta popular, adelante. Está en su derecho. Y si quiere posteriormente hacer muerte cruzada, adelante. Y si la asamblea devuelve un proyecto, esas son las vías institucionales, no las virales o no digamos, las coyunturales o las tendencias. Por ahí no creo que hay que ir. Es más, si yo fuera jefe de Estado, cosa que nunca va a pasar, yo le prohibiría a mis ministros tener Twitter. Y yo haría una reforma constitucional para que Contralor, Fiscal y compañía y jueces no vean redes sociales, porque este es un país de locos donde son parte procesal de un proceso. Bueno, y lo dice un experto asesor político, Osvaldo Moreno. No tener Twitter, no opinar en Twitter, no leer Twitter. Luisa María, adelante. Y bueno, yo creo que también depende del uso que uno le dé, ¿no? Cuánto uno sepa seleccionar realmente las fuentes de información que escoge. Ahora, mencionaban ya un poco el plano legislativo allí, y yo sí quería escuchar cómo también evalúa el tema legislativo usted en el aspecto de lo que está ocurriendo hoy por hoy, ¿no? Porque allí también hay muchas fuerzas políticas unidas o accionando para ciertos temas, polarizándose para otros y dañando su imagen constantemente con el pasar de los días con más escándalos. ¿Qué lectura se le hace a eso? Solo una puntualización. Usted tiene toda la razón. Y hay una información muy importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los medios tradicionales como Radio Forever, por decirle, o un portal digital X? Es que es la credibilidad, ¿sí? Yo sé dónde está Radio Forever, quién es su gerente, quiénes son sus accionistas, dónde está ubicado, puedo comunicarme, puedo ser atendido y puedo ser resarcido si corresponde. Esa es la diferencia entre el medio tradicional, a los cuales yo reivindico, por la credibilidad con la que cuentan, versus una cuenta troll que no existe. Y lo grave es cuando organismos de control se hacen eco, digamos, de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, al vicepresidente de Obrejón se le está abriendo una investigación por un videito WhatsApp. Por favor. No tengo nada, no es mi cliente, no, me explico. Ese tipo de situaciones están pasando en el Ecuador. Y yo le digo una cosa, las redes sociales generan más divorcios que votos si la vía es electoral. Pero bueno, en todo caso, la base es la credibilidad. Los medios tradicionales gozan de credibilidad versus las redes sociales que no tienen credibilidad. Usted recibe 1 millón de videitos, los mira, pero no lo cree. Versus lo que me puede decir una noticia con firma y apellido, como decir Radio Forever. Retomando su pregunta. Mire, las instituciones,
fortalecimiento de las instituciones en una nación son fundamentales para su existencia, ¿sí? No puede existir o no puede haber una democracia sana sin instituciones fuertes, porque las instituciones fuertes nos blindan de los totalitarismos de cualquier tipo, bancarios, socialistas, capitalistas, neoliberalistas, conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que usted blinda sus instituciones, las cosas mejoran en un país o generas inmunidad hacia los abusos. Le voy a poner un ejemplo. Vi que estaba rodando una factura donde la presidenta de la Asamblea ha dormido en ni sé qué lugar y ha costado 595, casi $600. Yo me di el trabajo de preguntar el detalle de esa factura, que eso ha sido un error administrativo, y no conozco a la doctora Yori, ni nada por el estilo, ni tengo contratos con la Asamblea, ni mi interés. Yo en la Asamblea me volvería loco, probablemente a los 3 meses iría al psiquiátrico de oír tanta estupidez. Pero es la Asamblea. Usted sabe que esa factura de 600 ni sé cuántos dólares implica el hospedaje de su seguridad, del asesor ni sé qué, o sea, de gente que tiene que acompañar en una comitiva cuando un funcionario sale del territorio. ¿Sí? Entonces, vemos la noticia al final, no, es que gastó tantos dólares. Señor administrativo, váyase a la calle, eso haría yo, porque usted tiene que detallar en la factura los gastos que se han hecho. Esa factura de 600 dólares implica el alojamiento de como de 6, 8 personas. No me parece caro en lo personal. ¿Sí? Entonces, yo no soy de irme por la coyuntura, yo investigo, analizo, indago. Ya le corresponde a la Asamblea defenderse, pero son situaciones que el amarillismo hace que de repente se haga viral. ¡Ay, qué horror! Hay que acabar con la Asamblea para legitimarla. Cuidado. La Asamblea, la institución, no Yori que está de paso, no los cristianos, no creo, no, ellos están de paso, son coyunturales. Es la institución la que hay que fortalecer, la que hay que blindar. El poder legislativo. John Locke se daría contra las paredes y el poder civil se va al demonio si la pirámide finalmente... ¿De qué? ¿Me explico? Entonces, en ese contexto, no es que yo reivindique la Asamblea, reivindico las instituciones, porque los países funcionan cuando sus instituciones son fuertes y están blindadas. Entonces, si ahorita está de moda y lo nice es decir que la Asamblea es fuchi, bueno, no, señores, la Asamblea es fundamental para su existencia y si hay errores tienen que condenarse con todo el peso de la ley, pero no es la solución terminar con la Asamblea. Y si la vamos a reducir como plantean, bueno, pues bánquense mañana al correísmo como mayoría absoluta, porque de acuerdo a la proforma que están haciendo la propuesta, el correísmo pasaría a tener casi el 60% de los escaños. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que depurar, para eso hay organismos internos, para eso hay reglamentación, y caerle con todo el peso de la ley. Si la señora Bella Jiménez es culpable de un acto ilícito, pues tendrá que irse presa, no es que tendrá que ser destituida. Lo mismo con Yori o con cualquiera de los 137 asambleístas o con cualquier miembro del Poder Ejecutivo. Osvaldo, qué interesante todos estos temas. Qué pena que el tiempo es muy rápido para temas tan profundos y tan amplios. Nada más una última antes de cerrar. ¿Crees que, pero si lo puedes responder en un minutito que tenemos, porque ya está el otro invitado esperándonos, Osvaldo? ¿Crees que le ha pasado factura la ruptura con el Partido Socialcristiano y crees que se podría en algún momento restablecer cordialmente esa relación política? Yo creo que es necesario por el país y celebro, entiendo que va a haber acercamientos entre el gobierno y UNES, celebro cualquier acercamiento con cualquier fuerza política, sea social cristiana, comunista, conservadora, neoliberal, indígena, montubia, etcétera, etcétera, en bien del país. Lo que tienen que entender los ecuatorianos, no solo los políticos, es que este cuento de ser Venezuela es irreal. Si es que Lasso fracasa, viene Senegal, Uganda, Burkina Faso, viene algo peor. Entonces hay que entender la situación complicada que tiene el país y lo importante que es el éxito del presidente Lasso. Y para ese éxito, si tiene que sentarse con UNES, o indígenas o con Washington o con Osvaldo, bienvenido sea. Le agradezco muchísimo por el espacio pluralista desde muchos tiempos, mozo. Me ha dado espacio a mí y a todos los que nos hemos formado en la opinión pública. Un abrazo y como siempre, gracias y forever la considero mi casa. Muy amable, claro que sí. Hemos conversado con el doctor Osvaldo Moreno, analista político, asesor político además. Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo.